Profesor Marcelo Luberto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, Buenas feliz tardes Día de a la todos, Patria. noche. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. 25 de mayo de 1810. ¿Es una fecha importante para la historia argentina? Sí, totalmente. Totalmente porque es la revolución fundadora. Es la fundación de muchísimas cosas que van a venir en un futuro inmediato y en un futuro para nuestro país. Es lo fundamental. Si bien a lo largo del tiempo, digamos, y entiendo por dónde viene la pregunta, y está muy bien, a lo largo del tiempo se ha perdido un poco esta idea de qué significa el 25 de mayo, porque se le ha dado más el carácter por ahí de fiesta escolar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vos pensás en 25 de mayo, la fiesta del colegio, los negritos con pintado a corcho, Sí. digamos. El cabildo, nos hacían dibujar el cabildo. El cabildo, claro, claro. ¿Quién no ha hecho de negrita mazamorrera? Claro. Bueno, negrito en todo caso. Sí. Bueno, Sí. entonces creo que se ha disipado un poco por ahí, y por otro lado también el hecho de que ha habido también política que lo ha dejado un poco de lado, ¿no? Como el carácter que realmente tiene esta fecha, ¿no? Que es la fecha fundacional, ¿no? No, yo me acuerdo cuando era chico, era muy importante el 25 de mayo, la verdad que sí. Ahora, ¿a qué venía mi pregunta? El otro día hicimos una nota con una colega tuya, con la profesora Manti, sobre el día del himno, y sí. El himno medio que lo escribieron sin ofender a España, porque todavía no estábamos ahí. El 25 de mayo es una fiesta que tiene que ver con la guita, o sea, se rebelaron porque se quedaban con la plata los españoles de las exportaciones y todo eso. ¿O bueno, es más importante, para mí, es más importante el 9 de julio de 1816? No, bueno, las dos fechas son fundamentales. El tema que vos mencionás con respecto al tema de la guita, sí, es cierto. Porque hay que entender el contexto, digamos. Así como decíamos, o yo te mencionaba que por ahí a lo largo del tiempo, por una cuestión o por otra, fue quedando más el 25 como una fiestita, digamos, infantil, o una fiestita de colegio, no infantil, una fiestita de colegio, digamos, para entender el hecho del 25 de mayo, ¿por qué llegamos al 25 de mayo? Hay que entender el hecho revolucionario, por qué se produjo la revolución, y para entender la revolución hay que entender un montón de aristas que tiene, ¿sí? Y es decir, básicamente el contexto, que es un contexto internacional y también es un contexto latinoamericano. Y dentro de esto, sí, dentro de este contexto, se ubica el económico. Y esto los hombres de esta época lo tenían claro. No podían hablar de política si no hablaban de economía. Y no podían hablar de la cuestión militar sin hablar de política. Por eso, digamos, los regimientos de milicias eran usinas políticas también. Claro. Y lo interesante que vos mencionás el tema económico, vos tenés que España, su sistema económico era el mercantilismo, digamos, que en resumidas cuentas decía que un Estado valía su peso en metal, es decir, más más plata tenés, más poder vos vas a tener para poder hacer, digamos, tu política exterior, etcétera, etcétera. Cosa que, digamos, en España ni se aplicaba porque se venían robando todo desde 1493. No te digo del 92, pero del 93 se venían robando todo el oro y la plata. Lo propio de españoles, es decir, el planteo de la corrupción. Por eso digo, cuando hablamos de corrupción, no hablemos de épocas presentes o de un pasado presente, de hace poquito. Esto viene de la época de mamá y tata. Entonces... Ahora, vos decís que hay que entender el contexto, ¿no? Donde hoy está la Plaza de Mayo, está el Cabildo, que era la sede del gobierno, del virrey, por así decirlo, y enfrente estaba la aduana, que es donde pasaba toda la mercadería, todo el poder económico. Exacto. No es porque sí que estuviera eso así uno enfrente del otro, ¿no? No, totalmente. Además, vos fíjate que Buenos Aires recién va a tener importancia como tal,
digamos, a partir de 1776, cuando a este territorio los Borbones lo nombren virreinato, se le dé el carácter de virreinato. Y Buenos Aires pasa a ser la capital, digamos, de ese virreinato. Hasta ese momento todo pasaba por el virreinato del Perú. Digamos, la capital era Lima, un territorio enorme que ocupaba 5 países, digamos, que hoy conocemos. Entonces, por este tema de la corrupción y un montón de cuestiones, los Borbones deciden empezar a dividir para administrar mejor los territorios coloniales. En este marco, digamos, en 1776, en lo que se llamaron las reformas borbónicas, se funda el Virreinato de Río de la Plata. Y la capital va a ser Buenos Aires. Buenos Aires van a funcionar las aduanas. Y esto comienza a darle un centralismo a Buenos Aires, ¿sí? Y entonces acá, desde el punto de vista económico, que tenía que ver con la aduana, pero también tiene que ver con el tema de los exportadores y los importadores. Entonces vamos a tener que, por un lado, va a haber españoles que son, digamos, los capos en el comercio porque tienen relación directa con Cádiz, con el puerto de Cádiz, y entonces son los premium, reciben todo de ahí, ¿no? Lo que no podían conseguir los importadores y exportadores minoritarios, digamos que son los criollos, y entonces acá va a haber una puja de poder entre estos dos. ¿Por qué? Porque los criollos van a decir, bueno, miren, a ver, barajemos y demos de nuevo, porque las circunstancias que están pasando en Europa están en guerra, los barcos no llegan, y la verdad que nosotros nos estamos perjudicando económicamente. Entonces, ¿por qué no firmamos un tratado, un documento, un acta que después se va a firmar, en 1809, no, firmamos un acta para que nosotros podamos vender también nuestros productos? Tampoco pasaban tantos productos, digamos. A ver, nosotros crines de caballo, exportábamos cuero, muchísimo cebo, el tema del saladero todavía estaba en ciernes, recién a partir de 1810, 1811, pero el tema acá es el centralismo que empieza a plantear Buenos Aires con esta, digamos, cuestión económica directa que tiene con Cádiz y la metrópolis, y el interior, que es otra historia. Pues el interior, digamos, por eso, digamos, va a costar muchísimo más traer a la revolución al interior que por ahí a los que están más en la cercanía, sí, de Buenos Aires. Y por otro lado, porque Buenos Aires va a pretender siempre imponerse, vos bien lo decía, a través de las aduanas. Nosotros tenemos la aduana, acá está la caja, acá está la platita, es decir, ustedes tienen que hacer lo que decimos nosotros, ¿no? Ahora, y esto va a ser a lo largo del tiempo, y esto va a ser una de las monedas muy interesante, una de las monedas de discusión también en la mesa de la revolución. Ahora, el 25 de mayo de 1810 es el día que lo rajan al virrey, que creo que era Sobremonte, no me acuerdo. Sí. Sobremonte era. No, Cisneros. Cisneros. Y se hacen cargo del gobierno, entre comillas, una serie de tipos que respondían a España. O sea, no, ellos nunca dijeron que querían desprenderse de España. Sí, en realidad por eso decimos la semana de mayo, digamos, ¿no? Porque fue una semana bastante de idas y venidas, ¿no? De muchas reuniones por parte de los criollos en la famosa Javanía de Vieites, ¿no? Que de a poquito fueron sumando, ¿no? Moreno fue sumando a los jefes de las batallones de las milicias, ¿no? Se sumaron Balcarce, Miamonte, empezaron a sumarse un montón de gente. El día 20... en realidad es el decisivo el día 20, es decir, 5 días antes. ¿Por qué? Porque el 20, Martín Rodríguez y Castelli lo van a ver directamente a Cisneros. Que Cisneros en ese momento, bueno, fue un domingo, el 20 de mayo cayó domingo en esa época, lo fueron a ver más o menos a la tardecita, nochecita, y el tipo estaba jugando a las cartas. Estaba jugando a las cartas, pero no se había enterado de nada aparte. El tipo vivía, no sé si te está sonando esto, de algún caso. Bueno, el tipo vivía como una especie de burbuja. El fiscal le decía, mire que se están preparando cosas, estos muchachos no. Hay los muchachos que están medio enojados. Los espías nos están diciendo que hay gente que va y viene de Vieites. O sea, es algo raro pasa ahí. Cierran a las 7 de la tarde, pero son las 2 de la mañana y sigue abierto, digamos. Los negritos van y vienen. O sea, algo está pasando. No, quédense tranquilos, ¿no? Cisneros era un tipo que además no lo quería nadie, no sé si lo quería la propia familia. Famoso sordo,
el sordo Cisneros, le decían, Ajá. porque el tipo era sordo como una tapia, se había quedado sordo en la batalla de Trafalgar. Sí. Entonces, lo van a ver, y bueno, claro, entonces van a todo y dice, bueno, mire, discúlpenos, señor, lo interrumpimos en su juego, dice, ¿qué quieren ustedes acá? Dice, a estas altas horas de noche, dice, mire, y Rodríguez era más diplomático que Castelli. Castelli, viste, era la masa, digamos, ¿no? Entonces, Rodríguez dice, mire, nosotros venimos a proponerle que exactamente tiene 5 minutos para dimitir. Para irse. Para irse. Entonces, claro, sorprendido todo, ¿no? Vos pensás, está el fiscal general, digamos, en ese momento. Está el jefe, digamos, del ejército, que era un brigadier, y el ayudante, o sea, en la cúpula. La cúpula. Entonces dice, ¿cómo que 5 minutos? Pero esto es una ofensa a mí, a mi persona, representante del rey. Pero esto nunca se ha visto en ningún país civilizado. Y Castelli, que lo escucha, ¿no? En un rincón, le dice, mire, la suerte de Ochada. Claro. Tiene 5 minutos. Ya está. Se terminó. ¿Literal le dieron 5 minutos? 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos le dieron. Porque era en realidad Moreno, Paso y toda la compañía habían dicho, vayan, díganle que son 5 minutos, en 5 minutos necesitamos la respuesta. O sea, ni 7 ni 10, no, punto. A los 5 minutos exactamente vuelven, ¿sí? Y entonces se encuentran con un Cisneros que ya había sido hablado por el fiscal, que lo llevó a un costado y dijo, mire, se lo veníamos diciendo. Claro. Hace un año que se lo veníamos diciendo. Esto tienen la milicia atrás, está el ejército, acá no respondemos. Y entonces le dice Cisneros a los dos, le dice, miren señores, como evidentemente el pueblo no me quiere, y ustedes tampoco, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Yo me voy. Estas fueron las palabras de Cisneros. Después, a continuación dijo, lo único que les pido, a ver, ¿qué va a pasar conmigo y con mi familia? Sí, porque bueno. Entonces Castelli dice, quédese tranquilo, usted está entre americanos y usted no va a sufrir ningún tipo de daño ni su familia. Acá nadie lo va a tocar. Se volvieron Castelli y Rodríguez contentísimos a lo de Vieyte. Se fue, qué sé yo, fiesta. Bueno, salió ahí Rodríguez Peña y el amigo Beruti con 2 canastas a todos los boliches a buscar dulces, vino, aguardiente. Bueno, la cosa es que fueron 3 días de fiesta. Invitaron a toda la gente del pueblo que quería sumarse. Bueno, fue una romería. Pero, digamos, en estos 2 días la actividad española no se quedó. O sea, los espías, los pro-españoles, ¿no? Trabajaron como para que el virrey no se vaya. Entonces, como ya se sabía esto, y Moreno preveía estas cosas, Beruti y French tomaron a una cuadra de ahí la famosa imprenta. En la imprenta, la única imprenta que había, se imprimían las famosas, porque había que entrar a la reunión del Cabildo, se entraba con invitación. Y esa invitación llegabas a la puerta y había que rever si te dejaban entrar. Claro. Bueno, la cosa que tomaron por asalto, lo enfierraron al imprentero y le dijeron, hacés en vez de 200, hacés 400. Claro. ¿Viste? Y entraron a imprimir como loco. Entonces a la gente le entraron a dar, a la gente le entraron a dar, y vos pasá. Fue así esto, y entonces llegó un momento que ya ni los paraban en la puerta, ¿sí? Lo mandaron a Belgrano al balcón con un pañuelo rojo y le dice, si se pone peluda la cosa, vos agitá el pañuelo, que estamos esperando, que Beruti está con la tropa esperando para entrar a los tiros. Y literalmente entraban a los tiros, si el tipo no se quería ir. Bueno, ¿qué pasó? Sucedió que finalmente hubo una votación, 67 a favor de Cisneros, y 159 en contra. Por ya está. A ver, acá en Chile o en el Congo, perdiste, te tenés que ir. Claro, te tenés que ir. Resulta que en la manganeta política dicen, a ver, un momento. En realidad vamos a hacer una junta que vamos a representar al virrey. ¿Cómo que van a representar? No, la cosa que se instaura esta famosa junta que es presidida por Cisneros. Sí, claro. Representa a Cisneros y es presidida por él. Ya ni siquiera preside el rey, es el mismo.
Es una locura. O sea, el sordo Cisneros, ¿no? Porque aparte había que hablar a los gritos, porque el tipo era sordo, ¿no? Se representaba ya a sí mismo y al poder que tenía ahí, digamos. Ya el 25 de mayo esto ya no podía más, el 24, bueno, sucedió todo esto y el 25 de mayo se llevó una cantidad de gente a la plaza, ¿sí? Que ya fue insostenible. Y ahí, bueno, cayó, digamos, finalmente Cisneros, y bueno, se tuvo que ir, y ahí comenzó el primer gobierno patrio, ¿no? Que fue esta primera junta, que no era nada más y nada menos que, digamos, una junta que estaba bien armada políticamente, porque había una representación de todos los sectores, ¿sí? También estaba el sector español representado, no es que los españoles, se fue Cisneros, echamos toda patada. ¿Por qué? Porque sabíamos que había que construir con todos, y que esto no iba a ser fácil, ¿sí? Esto no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque se esperaba que en algún momento viniese el rey. Sí, tal vez, sí, seguramente se esperaba que Fernando VII alguna vez tomara el poder, pero básicamente porque, digamos, José I, que en ese momento estaba gobernando, que era José Bonaparte, se había cargado a las juntas de gobierno en España, ¿no? Porque que gobernaban en representación del rey. Eran juntas militares, ¿no? Estaba la de Sevilla, coordinaba todas, pero estaba la de Cádiz, estaba la de Madrid. Pensá que vos, por ejemplo, San Martín, que en ese momento estaba en España, él estaba bajo el mando de la Junta de Sevilla y estaba luchando contra los franceses en plena España, digamos. Cuando cae todo esto, se forma una junta de regencia que, claro, o sea, nadie quería saber nada, ni los propios españoles, porque era una representación de Fernando, ¿sí? Directamente. Y sobre todo en América, que ya habían dado el paso definitivo. Porque, a ver, hablamos del 25 de mayo de 1810, pero tenemos que hablar de un año antes, el 25 de mayo de 1809, el levantamiento de Chuquisaca, ¿sí? Tenemos que hablar después en los distintos levantamientos que se van a ir dando en 1808, la independencia de Haití, por ejemplo, de Francia, ¿no? Tenemos que venía pasando en América estas cosas. Claro, totalmente. Tenemos el contexto latinoamericano que es una revolución. O sea, está todo a flor de piel, ¿no? En este marco, por eso te decía, en este marco se va a dar esta revolución. Y era una revolución que venía no solamente a plantear la independencia, sino también a sancionar una constitución. Por eso Moreno decía, hoy hacemos la revolución, mañana sancionamos la constitución y pasado la independencia. Claro. Y sabemos que, digamos, la independencia, a más tardar, en los planes que tenía la Junta, y ahora, si tenemos un poquito de tiempo, hablamos de esto, sí, que tenía la Junta era que si en 1810 planteamos la revolución, constitución tenemos que tener a más tardar 1811, 12, ¿sí? Y la independencia ahí nomás, después de la constitución. No podía pasar más de este plazo, ¿sí? Porque había también que un reconocimiento por parte de Inglaterra y por parte de algunos otros gobiernos, ¿sí? Que se necesitaba también. Entonces, ¿por qué te decía esto de la Junta? Ah, sí. Porque acá... Sí. No, decime. Sí, porque acá vamos a ver dos líneas políticas bien definidas dentro de la propia Junta Patria. Y si vos querés, ahora que hay tanta grieta y que se habla tanto de la grieta la podemos buscar el antecedente en el pasado. O sea, ¿me entendés? Porque en la propia Junta Patria vos tenés la línea política que representa al conservadurismo, ¿sí? Que está ligado con intereses económicos con la corona española, esto que yo te había hablado con Cádiz y todo esto, que está representado en la figura de Cornelio Saavedra, porque, a ver, digamos algo, Cornelio Saavedra era el jefe de las milicias. El tipo, ¿sí?, de las patillas. El tipo de las patillas, ¿sí? Pero también, a ver, era uno de los ricos comerciantes y claro, uno de los ricos potentados terratenientes que había en Buenos Aires. Acordate, él tenía todas las quintas en la zona de Ramos Mejía, tenía quintas en todo lo que era la zona del Tigre, con el tema de las naranjas y mandarinas, limones. Es decir, era un tipo de mucho peso. Entonces, obviamente que no se iba a poner en contra de sus propios intereses, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la otra línea política que representa también al sector, que representa también un sector económico, que es ese sector criollo que yo te decía que pretendían un libre cambio, ¿no?
Es decir, Claro. más apertura económica para poder vender los productos, que eran los pequeños y los medianos, no eran los popes como estos, que estaban representados, digamos, en la figura de Mariano Moreno, ¿sí? Estas eran las dos líneas políticas bien claras. Y entre Moreno y Saavedra no se podían ver. Claro. Está claro cuál es el proyecto político de uno y está claro cuál es el proyecto político del otro. Claro. Y eso va a devenir en unitarios y federales en un futuro. Porque se plantea no solamente el centralismo de Buenos Aires, con todo lo que es la cuestión del dominio político y económico, y el federalismo, con todo lo que es el proyecto federal de Unión Latinoamericana, y de dejar de ser, desde el punto de vista económico, una colonia de cualquier potencia, cualquier país que venga, para transformarnos en verdaderos soberanos económicos. Y eso lo puedes lograr a través de desarrollar tu propia política. Y ese es un modelo también. Entonces acá tenés la brecha que se va a abrir entre estos dos modelos, ¿sí? Políticos, económicos e inclusive militares. En este sentido, si decimos que San Martín no tenía un proyecto político, no era un hombre de la política, nos equivocamos. San Martín era un político. Para terminar, dos curiosidades, dos mías, ¿no? Curiosidades mías personales, ¿no? 25 de mayo de 1810. ¿Es verdad que llovía? No. ¿Es verdad que había paraguas? ¿Es verdad que vendían pastelitos, esta cosa? Los negritos que nos disfrazábamos nosotros con las empanadas y eso. Conmigo no contaba mucho, ¿eh? A mí la señorita Rosita me daba poner un poquito y me mandaban, ¿viste? Bueno, en principio el tema de los paraguas. A ver, ¿había paraguas? Sí, en Buenos Aires había paraguas, pero el paraguas era una prenda de lujo. Lo tenía la gente rica. El paraguas se utilizaba no solamente para el tema de no te mojes, sino también como sombrilla, y era un elemento de lujo, suntuoso. Era también el mejor paraguas, te daba también categoría. Era como el rapé, digamos. Si uno piensa que en la Buenos Aires de 1810, que eran 40.000 personas, donde había 400 vecinos, que eran los que tenían toda la mosqueta, ¿sí? El negro esclavo iba tomando rapé, nos equivocamos. No, esos eran elementos de lujos. Pastelitos, claro, sí se hacían y se vendieron, claro, sí, eso sí se vendió. Todavía es tema de discusión, aunque algunos historiadores dicen que no, que es así, efectivamente, el tema de las cintas, ¿no? Del reparto de las cintas. Digo, en tema de discusión. French y Beruti. Claro, French y Beruti, digamos. En tema de discusión, French y Beruti es otro caso. Siempre han pasado, como parece, los dos pavotes que repartían cintitas sin saber muy bien por qué estaban ahí. Claro. No, tampoco, señor. Hay que hablar de French y Beruti. Claro. Que se las traían los muchachos de la mano negra, ¿no? Claro. Fundadores de la mano negra. Tipo metían bomba, ¿no? Sí. Muchacho pesado. Pero bueno, la historia oficial nos ha querido decir que solo repartían cintitas celeste y blanca. El tema de las cintas, no sabemos si eran celeste y blanca o si repartieron cintas blancas nada más. Hay autores que dicen que repartieron cintas blancas para distinguir, digamos, a los criollos de los godos o de los realistas, sobre todo cuando entraban con las truchadas de las tarjetas, ¿no? La tarjeta trucha para distinguirlo adentro, cuando levantaban la mano. Otros autores dicen que en realidad eran rojas, ¿sí? Justamente por este motivo, ¿no? Todavía está discusión. A mí me gusta pensar que eran celestes y blancas, porque, bueno, no sé, una cosa de celeste y blanca. De cariño. Pero sí, y otra de las temas, que por ahí no me lo preguntás, pero yo sé que seguramente los pensás y lo has pensado, el tema si en las invasiones inglesas tiraron aceite caliente de los balcones. ¿Cuánto aceite necesita para tirar? Es raro. Primero andá a buscarme un balcón en esa época en la colonia. Claro. Había balcones, pero no eran todos, que uno piensa, tirando los balcones, cuarto piso. No, era Giles un poquito más bajo, digamos. Claro. Había muy poquita casa de primera planta, ¿no? Y el aceite tampoco, porque el aceite era carísimo. Era carísimo. O sea, nunca pudieron haber tirado, porque además, el que mantenía el monopolio del aceite en el Río de la Plata era nada más y nada menos que el padre de Belgrano, el viejo Belgrano, ¿no? Que era un genovés que tenía, justamente en Italia, tenía plantaciones de olivares, y entonces había
había obtenido de la corona digamos, los permisos y el monopolio de aceite. Fortuna tenía. Sí. O sea, no te iban a dar aceite porque sí. A ver, todo encaja con todo, ¿te das cuenta? Aún lo más sencillo. Entonces, ¿qué se tiró? Y se tiraron piedra, pero piano, bueno, guitarra. Es romántico, ¿no? Pensar que bien los ingleses, armados hasta los dientes, y acá no teníamos ni un matagato, le tiramos con aceite. Y le ganamos encima con aceite, ¿no? Sí, claro. Bueno, para lo que es la epopeya, y sí, digamos, en la epopeya uno dice, oh, mirá, tiraron aceite caliente, qué grande. La verdad es que se hizo con piedra y boleadora. Y los rajamos. Sí. O sea, la primera vez se quedaron 40 días, el famoso Carl Belfort, se quedó como 40 días, pero vos pensás que en esos 40 días se hizo un túnel, ¿sí? Que iba desde las manzanas de las luces hasta, bueno, donde hoy funciona, bueno, donde está la Casa de Gobierno, que estaba el fuerte, ¿sí? Se cavó un túnel. Se cavó un famoso. Ahí estaban los famosos túneles que venían del contrabando, se cavó un túnel, se alargó un túnel y se logró poner barriles de pólvora debajo de la Casa de Gobierno, lo que hoy es la Casa Rosada, para hacerlo volar al diablo. Finalmente no se hizo porque se descubrió el túnel, digamos, y esa fue idea de Mariano Moreno. Y ahí estaba el amigo Frenchy Beruti también. Por eso digo, no eran dos pavotes que repartían cintita. Entonces, gracias por esto. Hay muchas cosas. Sí, teníamos que estar hablando mucho tiempo. Te agradezco por supuesto. Esto, fue muy divertido hablar con vos y hablar estas cuestiones del 25 de mayo que mucha gente no conoce. Yo me quedo con la versión romántica, me gusta más eso, ¿viste? La gente comiendo empanada, con la cosita, ¿viste? Pero sí, pero aparte tampoco te equivocás. Acordate que te dije que hubo 3 días de fiesta. Claro. En lo de Rodríguez Peña. Y Rodríguez Peña, junto con el otro y sus mozos, que eran los negros esclavos, vamos a decir lo que, hubo esclavitud hasta 1853 acá, y un poco más también, vamos a decir lo que. Hicieron una fiesta en la casa que duró 3 días. Y un día tenemos que hablar de la fiesta de Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Y de lo que eran las fiestas en Buenos Aires. Dale, un día hablamos. Las romerías. Se va, uno más seguramente se va a caer, va a decir, ¿cómo? ¿Esto pasaba en Buenos Aires en 1810? Sí. Sí, señor. No era ahora la fiesta que se hacen ahora. No. Pero se hacían cosas. Gracias, Marce. Te mando un abrazo. No, gracias a vos, Marcelo.